Change your heart. Hola, bienvenidos a todos a este espacio de aprendizaje. En este podcast vamos a recapitular puntos importantes del artículo 3 constitucional, los derechos de niñas, niños y adolescentes, los derechos humanos y un poco de la Ley General de la Educación. Para comenzar, vamos a dar una breve introducción al artículo 3 de la Constitución por la maestra Marcela. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues el artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria, donde la primaria y la secundaria son obligatorias. Por ejemplo, el artículo 3 se divide en 5 reformas. La primera nos dice que el artículo 3 la educación debe ser socialista y además de excluir toda doctrina religiosa para combatir el fanatismo, los prejuicios, para la cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. La segunda reforma nos dice que el artículo 3 en la educación debe impartir, la educación que imparte el Estado, Federación o estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad, también la independencia y la justicia. En la tercera reforma nos dice que las universidades y las demás instituciones de la educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas que determinarán sus planes y programas. La cuarta reforma nos dice que es garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completa ajena a cualquier doctrina religiosa. Y el quinto y último nos dice varios puntos, pero entre ellos dice que será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídicamente y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Además será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos y la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y también contribuirá a la mejor convivencia humana. Y eso es todo lo que puedo decir del artículo 3. El artículo 3 se basa en el respeto a la dignidad, con un enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva. Para que todos estos puntos se cumplan, es necesario que se cumplan los derechos humanos. Para eso mi compañera Carla va a explicarles brevemente en qué consisten estos derechos, enfocados en la educación. Sí, sobre los derechos humanos, primero podemos ver por qué existen. Ese punto podemos ver que los derechos humanos es muy importante en la sociedad para que así respeten los derechos que cada persona o ser humano que tiene y así ver que no supriman ninguno de ellos, sin importar que que tenga otra nacionalidad o el tipo de sexo, color, religión o ya su lenguaje. Esto también lo podemos relacionar como vimos en el jardín que llegamos durante nuestra jornada, ¿verdad, compañeras?
Sí, Por efectivamente. supuesto. Sí, durante la jornada pues ya fui observando que sí valían sus derechos de cada niño, como la libertad de expresión de sus ideas, pensamiento, así como una parte del artículo 3, como mencionaba mi compañera Marcela, que se menciona que ya es derecho a la educación, que sea laica, gratuita, obviamente, y que todo niño tenga esa libertad de ir y reciba una educación adecuada. Siguiente, como los derechos humanos, pues como mencionaba, la libertad de expresión, viéndolo en el jardín de niños, pues miraba de que sí daban esa oportunidad que el niño diera su idea o que se expresara en ese momento. Y a base de eso, realizar lo que ellos opinaban. Porque uno de lo principal que hacía ese kinder, más en el salón que me tocó, que era que su objetivo era que los niños tuvieran esa participación, que les gustara participar y dar esa idea que ellos pues obviamente se imaginan. En otra parte, igual verifiqué y observé que en el kinder velaban por sus derechos y verificaban que cada maestro cumpliera con ello. Y eso es lo que puedo dar sobre ese tema de los derechos humanos. Las Naciones Unidas promueven el cumplimiento de los derechos humanos. Los principios de los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad, participación e integración, habilitación, rendición de cuentas, entre otros principios menos importantes. Pero, ¿por qué es importante el enfoque basado en los derechos humanos en la educación? Pues porque gracias a los derechos humanos hay una integración y estabilidad social, así como respeto por la paz y solución con no violencia a los conflictos. Las sociedades, al tomar esto en cuenta, son más rentables y sustentables. La educación se ha reafirmado como un derecho humano en diversos tratados. Algunos de estos son la Convivencia de la ONU para la Educación, Ciencias y Cultura en el año de 1960, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Continuaremos con los derechos de los niños con la maestra Goretti. Por favor, maestra Goretti. Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Algunos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es que son un conjunto de normas jurídicas que protegen a los niños, lo cual debe ser reconocidos y respetados. Bien, algunos derechos de los niños que son más reconocidos, por así decirlo, es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Esto quiere decir que las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad, y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. El derecho a la identidad de niños y niñas y adolescentes deben contar con nombre y apellidos, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, y se les deberá expedir en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Siempre que se solicita un cambio de apellidos, tendrá el derecho a opinar y a ser tomado en cuenta. La falta de documentación para acreditar su identidad nunca será obstáculo para garantizar sus derechos. Esto es muy importante, ya que sin eso, pues a los niños se les dificulta, digamos, en la manera de tener una educación, ya que pues en el kinder o en la escuela pues te piden sus documentos, ¿no? También el derecho a vivir en familia. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su subsistencia.
tampoco podrán ser separados de las personas que lo tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su opinión y su interés superior. Bien, sobre esto, el siguiente derecho es el derecho a la igualdad sustantiva. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas al ejercicio pleno de todos sus derechos. También no sé si tuvieron algunas experiencias cuando fueron al jardín de los niños. Por ejemplo, en el jardín de niños donde yo fui, muchos de los derechos de los niños se tomaba en cuenta y pues eso es bueno. Digamos, un ejemplo fue el derecho a la prioridad. Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria el ejercicio pleno de todos sus derechos. Pues es primordial, ¿no? No sé si ustedes tienen algún ejemplo de otros derechos que se haya tomado en cuenta en sus jardín. Sí, como menciona mi compañera, esa parte que mencionó de los derechos de la identidad, pues en cada kinder obviamente pues lo utilizan y lo llevan a cabo, ya que es primordial de cada niño para llevar una verificación de su progreso de educación y tengan al último pues un certificado que diga que sí lo llevó a cabo. Como otras, hay otros tipos de derechos que tienen los niños. Por ejemplo, el derecho a la vida y al desarrollo, pues ese es primordial al igual que los otros, ya que los niños tienen ese derecho a la libertad y su desarrollo, primordial en su desarrollo, como llegar al kinder para que así obtengan diferentes información, se vaya desarrollando bien adecuadamente a su edad. Al igual que la libertad, pues libertad de poder jugar con otros niños, llevar que tenga ver con sociedades, pues para que tenga esa libertad o él se exprese bien con otras personas, para eso sirve. Otro tipo de derecho que tienen los niños y niñas y adolescentes, pues es a la libertad, al derecho de prioridad, como decía mi compañera, y el otro derecho es el derecho a que puedan expresarse, como lo había yo mencionado. La otra libertad que ellos tienen, otro derecho, que son varios que mis compañeras van a mencionar ahorita, es igual al derecho que mencionaba en el tema anterior, que es el artículo 3 que hablaba mi compañera Marcela, pues el derecho a que cada padre tiene una obligación de que lleve a sus niños a la escuela para que ellos obtengan diferentes o que tengan una educación adecuada. En esa parte puedo dar esa información, explicarlo bien, y ahorita mis compañeras van a explicar otros tipos de derechos que tienen sus niños. Los niños también tienen el derecho a la libertad de expresión, asociación, derecho a la vida, a la identidad, a la igualdad, desarrollo integral, a la salud, libertad cultural, de religión, a la participación, a la intimidad. Los niños migrantes también tienen derechos. Y por último, los niños tienen acceso a las TICs. Hablando del acceso a las TICs, la Ley General de Educación dice que los profesores tienen que mantenerse en una constante actualización para aprender
sobre estas tecnologías. La Ley General de Educación modificó el artículo 3 de la Constitución, en donde se establecen nuevas condiciones. Una de estas nuevas condiciones sería el acceso a las TICs. Y también se crearon consejos escolares de administración participativa. Y pues en el título primero de la Ley General de Educación se reafirma lo dicho en el artículo 3 constitucional. Los maestros deben brindar una educación adecuada, por esto el gobierno debe brindar el apoyo, ya sea en actualización, cursos de aprendizaje, evaluaciones y otros métodos para garantizar una calidad educativa de excelencia, en conocimientos, actitudes y experiencias. Así es, compañera, y algo que quiero agregar es que el artículo 16 me llama mucho la atención porque el artículo 16 dice que de los derechos de los niños es el derecho a la asociación y reunión. Esto quiere decir que niñas, niños y adolescentes pueden hacer grupos y reunirse para realizar alguna actividad o bien para expresarse opiniones o propuestas en sus familias, sus escuelas o comunidades. Que gracias a este derecho, niñas, niños y adolescentes pueden realizar consejos escolares y generar un diálogo con sus profesores, profesoras, para invertir de una mejor manera el presupuesto escolar o dar ideas y opiniones, siempre que se involucren en estas situaciones que afecten indirecta o directamente a la vida de un niño, niña o adolescente. Las y los servidores públicos deberán de generar una conexión que sea necesaria para escucharlos. Y el artículo 17 también me llamó mucho la atención porque dice que de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a la intimidad personal y a la protección de nuestros derechos personales. Esta información no puede ser utilizada ni difundida en ningún medio sin nuestro consentimiento o el de nuestros padres, madres o personas tutoras, incluyendo información que atente contra nuestra dignidad. Para esto, nuestros padres nos deben de orientar sobre las cosas que haces o pueden ponernos en riesgo o perjudicar tu intimidad. Otro tipo de derecho igual que se me hizo muy importante es el derecho a la prioridad. Creo que lo mencionó mi compañera Dana. El derecho a la prioridad, que es la base fundamental de que se lleva un kinder, ya que el derecho a la prioridad es a que primero van los niños ante todo, de que ellos lleven una buena educación, también una buena alimentación, que aprendan los diferentes tipos de valores, por ejemplo, de los valores, pues respetar a los mayores, a levantarse, decir buenos días, también cuando terminen de comer, decir gracias, todo eso, vaya, al igual que a lo que recibe en el kinder, igual que es a la higiene, de llevar un buen higiene, de que si vas a hacer algo, lavarse las manos, bañarse, cepillarse. Es algo que lleva ese derecho a la prioridad de enseñarles a todo eso, todas esas bases para que el niño sepa y sí lo lleve a cabo en su vida. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Agradezco su atención y apoyo. Hasta el próximo podcast. Adiós.